Ya comenzamos. Yeah, you can put it on. So for those that are tuning in, welcome everybody to El Molino here Así in que para Madrid. todos los que estamos aquí, estamos en línea, bienvenidos a El Molino en Madrid. And we're talking about faith. Y estamos seguimos hablando del tema de la fe. And this week we're going to be learning about the difference between faith and hope. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de la diferencia entre fe y esperanza. So I'm just going to pray and then we're going to get into the message. Entonces vamos a orar y vamos a entrar en el mensaje. So Father, we just thank you for this time that we can just share around your word. We thank you that we can learn from your word today. And I just thank you, Father, that Enrique and I don't have to rely on our own ability or our own intellect to bring this word across, but that we can trust you, Father, to bring the word accurately, that we can trust you to bring it with revelation knowledge, Father, and with supernatural recall as well. As we hear from your word this morning, we thank you that your word brings faith, because your word says that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, Father, thank you that the enemy, the devil, is not able to steal one single word from any one of us that are hearing or listening to this message this morning. And we give you the glory, Father. We give you the honor for what you will achieve in and through our lives as we step out in faith and as we are doers of your word and not just hearers. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amén. Okay, so last week we learned about the difference between faith and our physical senses. Entonces, la semana pasada aprendimos la diferencia entre la fe y en nuestros sentidos físicos. And then Pastor Marie brought that message to us last week. Y, la pastora Mari nos trajo este mensaje la semana pasada. So our senses relate us to the visible or the physical realm. O sea, nuestros sentidos nos permite relacionarnos con el mundo físico. So what we see and what we feel and what we smell and the physical. O sea, lo que vemos, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, o sea, lo físico. Okay. But faith relates us to the invisible, eternal world. Pero la fe nos conecta con el mundo eterno, con lo invisible. That's it. And there are two primary objects of faith in the invisible, eternal world. Y hay Two objects of faith. o sea, hay dos objetos de fe en lo que es el mundo espiritual. And the first one is God himself. Y la primera es Dios mismo. And the second one is God's word. Y la segunda es la palabra de Dios. So by faith we believe O sea, por fe nosotros creemos that the creative power behind the whole universe que el poder creador que está detrás de todo el universo is the word of God. es la palabra de Dios. It's something that we can't, it's invisible. Es algo que nosotros no podemos ver, es invisible. Behind everything that we see here on earth. Está detrás de todo lo que podemos ver aquí en la tierra. Amen. And so today we're going to discuss a very important difference between faith and hope. Entonces hoy vamos a aprender una diferencia muy importante entre fe y esperanza. And when people fail to understand the difference, Entonces cuando las personas fallan en entender la diferencia between faith and hope, entre fe y esperanza, it leads them to confusion in their lives as God's people. o sea, los dirige, cuando se confunden esta diferencia, o sea, cuando no saben esta diferencia, los dirige a la gente de Dios a confusión. Yeah, so some people are confused about the difference between faith and hope. O sea, muchas personas confunden, no saben la diferencia entre fe y esperanza. So many people think that they've got faith, O sea, muchas personas piensan que tienen fe, but in reality, they've actually got hope. pero en realidad lo que tienen es esperanza. And the result that God has promised to faith are not promised on hope. Y lo que sucede con esto es que Dios tiene promesas para la fe, pero no para la esperanza. So they're based on faith and not hope. O sea, las promesas están basadas en la fe y no en la esperanza. That's God's promises. Y eso es las promesas de Dios. So it's extremely important for us to have a clear understanding of what the difference between faith and hope is.
Entonces es muy importante que nosotros entendamos claramente sobre lo que es la fe y lo que es la esperanza. I don't know about anybody else, but I want to know that I understand it 100%. No sé sobre los demás, pero yo quiero entender 100% lo que significa esto. So the first thing we need to do is to define hope. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la esperanza, lo que es la So esperanza. hope in the Bible is a steady, continuing expectation of good from God. O sea, la esperanza en la Biblia es una continua firmeza Expectation. es una continua y firme expectación en la palabra de Dios. God's word, yeah. En la palabra de Dios. So we expect it to happen. O sea, nosotros esperamos que pase. And what do when we expect something to happen, Cuando nosotros esperamos que algo pase, is that past tense, present tense, or future tense? o sea, cuando está en tiempo pasado, en tiempo presente o en futuro. Okay, so it can never be separated from God. O sea, nunca puede ser separado de Dios. It's not just wishful thinking. O sea, no es un pensamiento de deseo. Okay. We expect it to take place in the O future. sea, nosotros esperamos que tenga lugar en el futuro. Okay, so there's a lot of hopes that people have O sea, hay muchas esperanzas que la gente tiene that don't line up with the meaning of hope. que no se alinean con el significado de esperanza. We need to understand the nature of hope and the nature of faith. Y tenemos que entender la naturaleza de la esperanza y la naturaleza de la fe. Amen. So if we look at 1 Corinthians chapter 13, Así que primero vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. in verse 13, it says, just the first part of that verse, not the whole verse, but the first sentence actually says, and now these three remain, faith, hope, and love. O sea, vamos a leer solamente la primera parte de 1 Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Amen. So that's the first part of the verse. O sea, esa es la primera parte del Obviously, versículo. the Bible does say that the greatest of these is love. Entonces, la Biblia lo dice, que el mayor de todos ellos es el amor, Because God is love, obviously. porque Dios es amor. But there's a distinct difference between faith and hope. Entonces, pero aquí hay una diferencia entre fe y esperanza. So the three realities of the Christian life are faith, hope, and love. O sea, las tres realidades en la vida cristiana son fe, esperanza y amor. And we can see that faith and hope are closely linked. Y podemos ver que la fe y la esperanza están conectadas, son muy cerca, están conectadas de forma muy cercanamente conectadas. And another place we can see that is in Hebrews chapter 11, verse 1. Y en otro sitio donde podemos ver esto es en Hebreos And I capítulo 11, versículo 1. And we looked at that last week as well. Y nosotros lo vimos la semana pasada también. Last week we focused on the second part of that verse. O sea, la semana pasada nos enfocamos en la segunda parte de este versículo. But this week we're going to look at the first part of that verse. Pero esta semana vamos a mirar la primera parte de este versículo. Probably the most important word in that verse Y probablemente la palabra más importante en este versículo is the first word. es la primera palabra. And it says, now faith is. Y lo que dice es pues la fe. Amen. So now faith is the substance of things hoped for. O sea, es pues la certeza de lo que se espera. Okay, then obviously the second part is, it says the evidence of things not seen. Y la segunda parte que dice la convicción de lo que no se ve. So we can see that the first half of the verse, the link between faith and hope. Faith is the assurance that we have. O sea, vemos que en esta primera parte del versículo la conexión que hay entre fe y certeza y fe. It's the assurance that we have O sea, la fe es la seguridad que tenemos. of what we are hoping for in the future. O sea, es la seguridad que tenemos de aquello por lo que estamos esperando en el futuro. Amen. So it's basically
it's the faith is in the now. It's in the present tense. O sea, la fe está en el ahora, Okay. en el tiempo presente. That's it. So it shows us here that faith and hope are related. O sea, nos dice aquí que la fe y la esperanza están relacionados. But there's also, they're different in nature. Pero también como que hay una diferencia en la naturaleza. And de it esta tells palabra. us something about hope as well. Y nos dice algo acerca de la esperanza también. All genuine hope is based on faith. Toda esperanza genuina está basada en la fe. So hope that is not based on faith Así que la esperanza que no está basada en la fe, is just wishful thinking. o sea, es solamente pensamiento de deseo, como de un deseo, como si fuera. So we have to base our hope in faith. Pues, por tanto, lo que tenemos es que basar nuestra esperanza es en la fe. So true hope is based on true faith. O sea, la verdadera esperanza está basada en la verdadera fe. So what are the differences then between hope and faith, or Entonces, faith and hope? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? The first difference is that faith is in the present or the now. La primera diferencia es que la fe está basada en el presente, en el ahora, And hope is in the future. y la esperanza es en el futuro. And the second difference is that faith is in the heart Y la segunda diferencia es que la fe está en el corazón and hope is in the mind. y la esperanza está en la mente. Amen. Okay, so faith is a substance. Así que la fe es una sustancia, It's something real. es algo real. It's something that we have here and now in the present. O sea, es algo que tenemos aquí y ahora, en el presente. We believe it. It's in our O hearts. sea, es que creemos, está en nuestro corazón. We can't see it. O sea, no podemos verlo. Okay, but hope, on the other hand, Pero la esperanza, por otro lado, looks to the future. o sea, va hacia el futuro. Okay, so that's the first basic difference. O sea, esas son las dos diferencias básicas. So faith is in the present and hope looks to the future. O sea, la fe está en el presente y la esperanza mira hacia el futuro. Okay, and then number 3, faith is of the heart. Y la otra es que la fe está es en el corazón, And we can see very clearly in Romans chapter 10 and verse 10. Y podemos verlo claramente en Romanos capítulo 10, versículo 10. Okay, it says, "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." Entonces, dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Okay, so the heart is the place we believe with. O sea, el corazón es el lugar en el que creemos. And that's the kind of faith that results in righteousness. Y esa es la clase de fe que lleva a la justicia. Yeah. So a lot of people have intellectual opinions O sea, muchas personas tienen opiniones intelectuales and they understand intellectual doctrines, y ellos entienden doctrinas intelectualmente, but it's not in their hearts. pero no está en su corazón. And it doesn't change the way that they live their lives. Y entonces tampoco cambia la forma en la que viven sus vidas. So they might know this Bible backwards. O sea, pueden que conozcan la Biblia de arriba abajo. They might be able to quote any scripture you ask them to quote. Puede que puedan citar cualquier pasaje que conozcan. But if it's not in their hearts, Pero si no está en el corazón, it's not faith. no, o sea, no es fe. So there's many religious people that can quote any verse in the Bible. O sea, hay muchas personas religiosas que pueden citar muchos versos de la Biblia. But the Bible says the just shall live by faith. Pero en la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. We have to Por fe. believe it. O sea, tenemos que creerlo. Because if we believe it, Porque si nosotros lo creemos, then we'll do it. entonces nosotros lo haremos. And that's the difference. Entonces esa es la diferencia. So it says there, heart faith produces righteousness. O sea que la fe del corazón, en el corazón,
produce justicia. And that's one of the ways we know whether a person is believing with his heart Y eso es una de las formas en la que podemos saber si una persona if he's cree believing, en su corazón or if it's just in his mind. o si únicamente está en su mente. The problem is that our minds get in the way El problema es que nuestra mente se cruza en el camino and we get them in the wrong place. y entonces la tenemos en el lugar incorrecto. So faith in the mind won't do what God promises. O sea, la fe en la mente quiere hacer lo que Dios promete. No lo hace. Won't do. So faith in the mind won't do what God Perdón, promises. perdón. Bueno, La fe en la mente no hará lo que Dios promete. So here's an example. O sea, If vamos a you, dar un ejemplo. if you are believing God for healing in your body, Por ejemplo, si tú estás creyendo en la sanación de Dios para tu cuerpo and the word says, by his stripes I was healed. y entonces decimos, por sus llagas hemos sido sanados. You can say that a million times, O sea, puedes decirlo millones de veces, but you have to believe it in your heart. pero tienes que creerlo en tu corazón. amén. But how do we believe it? Pero ¿cómo lo creemos? We believe it by saying it. Nosotros lo creemos diciéndolo, Because the more you say it, porque mientras más lo dices, lo declaras, more it will register in your heart. más se registrará en tu corazón. So that's why you have to say it Por eso es que tienes que declararlo in order to believe it. para que lo puedas creer. Because faith comes by hearing, Porque la fe viene por el oír. and hearing, Y escuchar y de oír, so that word hearing entonces esa palabra oír is a continuous word. esa es una palabra continua, es oyendo. Amen. So let's have a look at 1 Thessalonians chapter 5 and verse 8. Así que vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. And, you know, we all know about the armor of God. O sea, muchos de nosotros conocemos acerca de la armadura de Dios. In Ephesians chapter 5, I think it is, or 6, 5 or 6. Sí, que está en Efesios capítulo 6. But there's another one. It says, Pero aquí Five hay uno más. 5 verse 8 says, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. Entonces estamos leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amen. So Paul is talking here about the Christian armor. Y entonces aquí Pablo está hablando acerca de la armadura del creyente, del And he's cristiano. speaking specifically about two pieces of armor here. Y aquí está hablando específicamente acerca de dos partes de esa armadura. The one is in the area of the heart. Una está en la parte en el área del corazón. And where's the heart in the body? ¿Y dónde está el corazón en el cuerpo? It's just behind our breast. Está detrás de nuestro pecho. So it's the breastplate O of sea está of righteousness. es como si fuera la parte de que cubre el pecho, Yeah. o sea, de la justicia. But this verse is saying the breastplate of faith and love. Entonces, bueno, coraza. Yes. Y aquí en este versículo que dice que es la coraza de fe y amor. And as a helmet, the hope of salvation. Y la esperanza de salvación como yelmo. So we can see that the breastplate relates to our hearts, Así que lo que vemos es que la coraza está en nuestro corazón. and the helmet, the helmet is relates to our minds or our heads. Y el yelmo se refiere a la cabeza de nuestro cuerpo. O sea, el yelmo es como el casco. And that's where we casco. find hope. Y así es como nosotros como encontramos el amor. So it's the helmet, the hope of salvation. Amen. O sea, el yelmo como esperanza de salvación, la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Amen. And this confirms from God's word Y esto podemos confirmar
con la palabra de Dios that faith is in the realm of the heart que la fe está en el reino en el área del corazón, el reino del corazón, and hope is in the realm of the head or the mind. y que la esperanza está en el reino o en la parte, lo que tiene que ver con la mente. Okay, so it just confirms that there are these are the two basic differences between faith and hope. Entonces, por eso aquí podemos ver que hay esas diferencias entre fe y esperanza. Faith is now, La fe es el ahora hope is future. y la esperanza es el futuro. Faith is in the heart La fe está en el corazón and hope is in the head. y la esperanza está en la cabeza. Okay, so we've been saying that faith is in the now or the present. Y por eso decimos que la fe está en el presente, en It's la hora. it's a substance. Es una sustancia, So we can say it like this, o sea, podemos decirlo de esta forma. that there are three F's. O sea, que hay tres sí, o sea, como tres condiciones. There might not be the same in Spanish, Condiciones. but in sí, English sí. it's the F. Sí, en español es el condicional sí. The letter F. But Okay. it's fact, faith, and feeling. Ah, ok, las tres, ok, se refiere que hay las tres Probably different in Spanish, though. F, bueno, que es fe, Fact, faith, and feeling. ok, fe, hecho y sentimiento. Bueno, que en inglés son tres F, pero en español no son tres F. Fe, hecho y sentimiento. So it doesn't really, it's not so true for Spanish, but it is true for, Bueno. to remember it in English, the Sí. three F's, yeah. Okay. All right. So and they have to go in that order. Y ellos tienen que ir en ese orden. So that's important. Faith, So it's facts, fact, faith, faith, and feeling. O sea, hecho, Yeah. fe y sentimientos. So the facts, where do we find the facts? O sea, ¿dónde encontramos el hecho? We find them in the Word of God. Los hechos los encontramos en la palabra de Dios. That's the fact. That's what's taken place already. It's a story, Esos history. son los hechos, lo que ha tenido lugar, lo que es I mean, historia, lo que es Jesus historia. died for our sins. O sea, Jesucristo murió por nuestros pecados. It's in the Bible. Está en la Biblia. It's a fact. Es un hecho. Okay. But faith is based on those facts. Y la fe está basada en esos hechos. And the feelings fall into line with faith. Y nuestros sentimientos tienen que estar alineados con la fe. Okay, so do we all understand that? So the facts is basically from the Word of God. O sea que, pues si entendemos, los hechos vienen de la palabra de Dios We then have faith because we believe it in our hearts. y la fe porque nosotros lo creemos en nuestro corazón And what we feel after that is because of our faith. y lo que sentimos después, pues tiene que venir de esa fe. So we have to put them in the right order. O sea, nosotros tenemos que ponerlo en el orden correcto. Because if we put them in the wrong order, it won't work. Porque si lo ponemos en el orden incorrecto, pues no funcionará. Okay. So if we put them in the wrong order, if we start with feelings, O sea, si nosotros pues empezamos con sentimiento, so we can't feel that we're saved. o sea, nosotros no podemos sentir que somos salvos. We believe we are saved. Nosotros creemos que somos salvos. That's how it works. Es así como funciona. But if we had to put our feelings before our faith, Pero si nosotros ponemos nuestros sentimientos antes que la fe, it would change all the time. o sea, los sentimientos cambian todo el tiempo. Because one minute I feel saved, another minute I don't feel saved. Porque en un momento me siento salvo y en otro momento no me siento salvo. For example, if I do something wrong, if someone cuts me off on the highway and I swear at that person, O sea, por ejemplo, si yo hago algo malo, por ejemplo, que alguien me haga salir de la carretera y yo pues maldigo, digo algo malo a esa persona, I might not feel saved en ese momento puede que no me sienta salvo, I'll no me sienta salvo, because I'll feel guilty, porque me siento culpable. but I'm still saved Pero yo todavía soy salvo, because all I have to do is say, Lord, I'm sorry, I messed up, I repent. porque todo lo que tengo que hacer es decir, Dios, lo siento, me arrepiento. Amen. So the only basis for faith is fact. Entonces, todo lo que necesitamos para lo que tiene que estar basado en nuestra fe es en los hechos. And the facts of God's word. Y los hechos son la palabra de Dios. So another one is, my God will supply all my needs. O sea, word of God. el hecho, My God will supply como all dice la my Biblia, needs. Dios suplirá todas mis necesidades. Do we believe it or not?
o sea, puedes que lo creas o no. So it's like we learned, I think 2 weeks ago, about Psalm 23, the Lord is my shepherd. O sea, creo que hace 2 semanas pues vimos esto, el pasaje de Salmo 23 que dice que el Señor es mi pastor. Full stop. O sea, y punto final. He is our Punto pelota. shepherd O sea, Él es nuestro pastor. because that's what the Word of God says. Porque eso es lo que dice la palabra And de He Dios. will provide everything we need. Y Él proveerá de todo lo que necesitamos. So, Michael, John, and Thana, you are believing for some paperwork to be sorted out. O sea, que si ustedes, por ejemplo, están creyendo que se van a solucionar cosas, Some paperwork to be sorted. o sea, que se va a solucionar, God is your shepherd. o sea, Dios es vuestro And- pastor. Punto, full stop. Y punto final. He knows what you need. Y es todo lo que ustedes So we need to necesitan. believe it in our O hearts. sea, que nosotros tenemos que creerlo en nuestro corazón. Amen. All right. So, and that's what faith is built on. Y eso es, as faith is put on. Faith is established. Ok, en eso es en lo que la fe está fundamentada, Amen. está establecida. Let's have a look at Hebrews chapter 12 and verse 2. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. And this will confirm what we are talking about. Y esto para confirmar de lo que estamos hablando. It says there, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sí, dice Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amen. Amen. So there we can see that Jesus is two things in this verse. Así que podemos ver en este versículo que Jesús es dos cosas. The first thing, he is the author La primera es que es el autor and he is the finisher or the perfecter of our faith. y es el consumador o perfeccionador de la fe. So, as the author, Jesus laid the basis or the foundation for our faith. O sea, como el autor, Jesús puso el fundamento de nuestra salvación. In fact, the Bible even calls Jesus the cornerstone. Y de hecho, en la Biblia se llama Jesús la piedra angular. Amen. I like that word, piedra angular. The cornerstone. Sí, la piedra angular. Okay. And as the perfecter, Y, As entonces, the y también es el perfeccionador. he is the one that is going to complete it and finish off what he began. O sea, que quiere decir que Él es aquel que va a completar todo eso que ha comenzado. So he completes our faith. O sea, Él completa nuestra fe, la consuma. Amen. I don't think we've got this verse, but in Hebrews chapter 3 and verse 1, No sé, Hebrews chapter 3. en Hebreos capítulo 3, versículo 1, it says Jesus is also called the apostle sí, en ese versículo dice que Jesús es el apóstol, or the high priest of our confession. o el sumo sacerdote de nuestra confesión. So, as the apostle, he's the one who came from God O sea, como el apóstol, Él es aquel que vino de Dios and he did what needed to be done y el que hizo lo que era necesario que se hiciera. to give us the foundation for our faith. O sea, el de darnos la fundación de nuestra fe. And then it says, as the high priest, Y luego dice que es el sumo sacerdote. he's the one that's going back to God, O sea, Él es el que va de vuelta hacia Dios and in God's presence, y en la presencia de Dios. he represents us here on earth. Y entonces en la presencia de Dios nos representa a nosotros que estamos en la tierra. And he completes the work that he began as our apostle. Y entonces está completando la obra que Él comenzó siendo como el apóstol. Amen. Amen. So faith relates us to Jesus as our author and our apostle. O sea que la fe nos conecta a Jesús como el autor And our apostle. y nuestro apóstol. Claro, como el autor y el So apóstol. he is the one who began our faith. O sea, Él es aquel que comenzó nuestra fe, He's the one who laid the foundation for us. es el que
puso el fundamento para nosotros and did what needed to be done so that we could be saved. y Él hizo todo lo que era necesario hacer para que nosotros seamos salvos. Okay. And hope relates us to Jesus as the perfecter of our faith. Y la esperanza nos relaciona con Jesús como el consumador de nuestra fe And as our high priest. y como nuestro sumo High sacerdote. priest. Okay. So he is the one who will complete in us the work that he began. O sea, Él es aquel que va a completar en nosotros la obra que Él comenzó. Amen. So faith is based on what Jesus has already done. O sea, que la fe está basada en lo que Jesús ya hizo And hope is based on what Jesus will do in the future. y la esperanza está basada en lo que Jesús hará en el futuro. I think it's quite interesting that Es that muy, relation. muy interesante, ¿no? esa relación. So what's very important is also that we're not underestimating the value of hope. Y lo que es muy importante aquí es que no subestimemos el valor de la esperanza. We're just highlighting the difference between faith and hope. O sea, solamente estamos sobresaltando la diferencia entre fe y esperanza, So hope is extremely important in the Christian life. pero la esperanza es muy importante en la vida cristiana. It's the helmet for our minds. O sea, es el yelmo para nuestra mente, el casco para nuestra In mente. fact, it even protects our minds from things like depression and fear and anxiety. O sea, y de hecho protege nuestra mente de sentimientos como temor, ansiedad, depresión. That's why it's so important to meditate in the Word of God Y all por the eso time. es que es tan importante meditar en la palabra de Dios todo el tiempo. And I think there's a few verses where that says we must meditate in God's Word day and night. Y es por eso que tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche, como dicen los And I salmos. always love it because people say, people go to church and they get their brains washed. O sea, yo cuando escucho a la gente, escucho a los que critican, ¿no? Que dicen, tú vas a la iglesia para que te laven el cerebro. They get brainwashed. O sea, they go to te lavan el church. cerebro cuando vas allí. Yeah, we do. We get our brains washed with the Word of God. Y de hecho, digo que sí, que nosotros, nuestros cerebros son lavados con la palabra de Dios. The Bible even says that the Word of God is like a refining fire. Y de hecho la Biblia lo dice que la palabra de Dios es como un fuego que refina. It's like a launderer's soap. Es como el jabón del lavandero Makes us clean. que nos limpia. que And nos that's hace God's limpio, Word, limpio. yeah. In fact, I was just watching, we all, watched certain things on social media, and there was a verse, not a verse, but someone that said, O sea, bueno, y algo que estaba mirando en las redes sociales, algo sobre un versículo, que decía, when we read the Word of God, alguien que dijo que cuando leemos la palabra de Dios, you can read it on your phone. o sea, tú puedes leer la palabra de Dios en And tu teléfono, if you don't have the Bible in front of you at the time. si no tienes la Biblia en papel frente a ti, But it's actually better to read the Bible pero in the paper form. pero que considero que es mejor leer la Biblia en papel. Because what happens if you read it on your phone? Porque ¿qué pasa si tú la lees en un teléfono? All of a sudden a message pops up and you quickly go to that message. O sea que de repente pues salta un mensaje y tú vas a leer ese Or mensaje. something on another app becomes available, like maybe you're following someone on Strava or something like that. Sí, o algo de otra aplicación que te salta y tú vas a verla, o sea que te distraes. When we read God's Word, we need to be totally undistracted. O sea que cuando leemos la palabra de Dios tenemos que tenemos que sacar toda distracción. So there's nothing wrong with reading the Word on your phone. O sea, no es que estoy diciendo que hay algo malo que la leas en el It's teléfono. just better to read it Solamente que undistracted. creo que es mejor que la leas en algo que no te distraiga. Amen. Amen. Anyway, I don't know where that came from, but anyway. Bueno, que luego Okay. vamos a esto. So, Así que, the one scripture, the one verse that is a solid foundation for all hope o sea, el versículo que hace una fundación sólida para toda esperanza, and this is just to round everything up for today's message. y eso es como para completar el mensaje de hoy, como para
sí. And it's one of my favorite verses, and Marie's as well. Y es uno de sus versículos favoritos y también el de Marí. And it's Romans 8, verse 28. Y ese está en Romanos 8, versículo 28. And it says, "And we know Y that dice, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose." y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Amen. So guess what? There's two conditions there. Y adivinen que, pues hay dos condiciones aquí. All things will work together firstly for those who love God Todas las cosas obran para bien, primeramente, para los que aman a Dios and for those that are living according to his calling and purpose for their lives. y para todos aquellos que viven conforme al propósito de Dios para sus vidas. So we love God, yes, we love God. O sea, ¿amamos a Dios? Sí, amamos a Dios. But then we also need to live according to his purpose for our lives. Pero también tenemos que vivir conforme al propósito para su propósito para nuestra vida, que lo encontramos en la Biblia. And I'm speaking to myself as well. Y hablo para mí mismo. And that's why we are told to meditate in the Word of God every Y por day. eso es que le decimos que hay que meditar en la So Biblia todo el tiempo. this is our basis for hope. Entonces esta es nuestra base para la esperanza. It's our faith in God's Word. Es nuestra fe en la palabra de Dios. And this hope protects our minds. Y esta esperanza protege nuestra mente, It keeps us from depression, o sea, y nos protege de la depresión, from moodiness, del cambio de humor and from being up and down the whole time. y de estar arriba y abajo todo el tiempo. Because whether we like it or not, we're living in a world, in Por- this world. Porque nos guste o no, estamos viviendo en este mundo. We're not of the world system. O sea, no somos parte del sistema But del mundo, as long as we are living in physical bodies of flesh, pero mientras estemos viviendo en nuestra carne, en we el are cuerpo, in the world. estamos en el mundo. So that's why we need to, the Bible says, renew our minds. Y es por eso que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. How do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? And it's the verse in Ephesians, but we need to renew our minds by the washing of water through the word. Y eso que creo que está en Efesios, que dice que Washing of water through the tenemos que lavar nuestra mente por la palabra, con la palabra de Dios. And that's one of the reasons why El Molino gets its name. Y es una razón por lo que esta iglesia se llama El Molino, de ahí porque tomó este nombre. It pumps water out from the ground, O sea, sale agua de la tierra and the water is the word of God. y el agua es la palabra de Dios, It washes us. que lo que nos lava. Amen. Amen. So to summarize what we've learned today, we can confirm that faith is in the heart. O sea, para resumir de lo que hemos aprendido hoy, podemos confirmar que la fe viene para el corazón, es para el corazón, It's our breastplate of faith, es nuestra coraza de fe, and hope is in the mind. It's the helmet. y la fe y la esperanza es para la mente. La esperanza es nuestro yelmo, nuestro casco. And faith is now, Y la fe es para la hora and hope is in the future. y hope y esperanza para el futuro. Amen. Amen. Amén. That's it. Okay. So I hope Así you es. got something out of that today. I hope you got something out of that today. O sea, yo espero, en esperanza, que algo podamos, hayamos sacado algo. In hoy. fact, I don't only hope, but I believe you got something out of this O today. sea, no solo lo espero, sino que creo de fe que ustedes van a sacar Amen. algo Amen. de esto. All right. So let's just pray for Wendy's grandpa as well. I know we've prayed already for him. Do you know his name, Mary? But Lord, we just pray your blessing over Wendy's grandpa right now as well. We thank you for divine healing in his body.